Esta mañana preparé mi propio pastel de cumpleaños. Nada del otro mundo. Solo una mezcla amarilla en caja con glaseado de chocolate enlatado, como hacía mi mamá de pequeña. Incluso le puse esas mismas chispas de colores baratas. Me dije que era por diversión, por nostalgia, pero la verdad es que no quería que el día pasara sin algo dulce. Hoy cumplí 22 años. Y al igual que el año pasado y el anterior, nadie de mi familia me dijo nada. Seguía mirando el chat familiar. Nada. Ni un feliz cumpleaños de mi papá, ni un emoji de pulgar hacia arriba de mi mamá. Siempre se olvidan, o fingen que se olvidan. Pero de alguna manera, cada año, sigo esperando algo, un mensaje, una llamada, una señal de que tal vez todavía estoy ahí dentro, escondida en esa parte de ellos que recuerda mi existencia. Me mudé hace 2 años, después de terminar la universidad comunitaria y matricularme en enfermería. Pensé que la distancia atenuaría el dolor de ser la última opción. No fue así. Me llamo Mayaleri Edin. Soy la hija mayor de John y Karen Dean, y nací y crecí en un suburbio de Ohio. Siempre he sido la responsable, la tranquila, la que no necesitaba mucho. Mi hermana menor, Sienna, es todo lo contrario, rubia, encantadora, siempre en el escenario, tanto literal como figurativamente. Estudia medios de comunicación. Mis padres la adoran, y ella lo sabe. Solía pensar que si seguía siendo confiable, si no causaba problemas, algún día se fijarían en mí. Tal vez me ganaría su cariño discretamente, como la gente se gana la confianza. Pero pasan los años, y lo único que he ganado es silencio. A las 10 de la mañana, me quedé mirando el teléfono por 10ª vez. Seguía sin mensajes ni llamadas perdidas. Aún así, envié uno. Oye, ¿a qué hora quedamos para cenar? Chat grupal. Papá, mamá, Sienna. Esperé 5 minutos, luego 10, luego 30. Nada. Quizás estaban planeando algo. Quizás simplemente se les olvidó otra vez. O quizás, en el fondo, sabía que este cumpleaños sería exactamente igual que el anterior, y simplemente no quería admitirlo todavía. A las 3, mi esperanza empezó a resquebrajarse. No de forma dramática, sino más bien como algo lento y familiar, como una pared remendada demasiadas veces, cediendo ante el clima. Estaba doblando la ropa cuando volví a mirar el teléfono. Seguía sin haber respuesta. Me quedé mirando la pantalla hasta que desapareció el pequeño globo de texto gris, aunque imaginé que nunca había estado ahí. Pensé en llamar a mi papá, pero nunca contesta números desconocidos, y probablemente el mío ya ni aparecía en sus favoritos. Así que llamé a mi mamá. Karen Dean siempre contesta. Es de esas mujeres que siempre tienen el teléfono cargado, limpian la casa por la mañana y les dicen a los vecinos lo orgullosa que está de sus hijas. Nunca se ha perdido un brunch, pero los cumpleaños, sobre todo el mío, siempre se le olvidan. Ella contestó al segundo timbre. Hola, cariño. ¿Qué pasa? Su voz era brillante, demasiado brillante, ese tono que usa cuando camina por tarjeta y no quiere parecer apurada. Me aclaré la garganta. Oye, me preguntaba, ¿seguimos cenando? Hubo una pausa. No larga, solo la suficiente para que el aire cambiara. Entonces soltó un suave guiage, de esos que dicen, sabía que había olvidado algo, pero voy a fingir que no. Ay, cariño, debería habértelo dicho antes, dijo. Saldremos esta noche con Sienna. Parpadeé. ¿Con Sienna? La invitaron a una pasantía en la estación local. ¿No es emocionante? Así que la llevamos a celebrar. Fue un poco de último minuto. Se me secó la boca. Es mi cumpleaños. Se rió, no con mala intención, sino con desdén. Ay, no seas tan dramático. Haremos algo por ti el próximo fin de semana. Es una gran oportunidad para ella. Intenta ser feliz, ¿vale? De fondo oí la voz de Sienna, alegre y despreocupada. ¿Es mal? Dile que le llevaremos las sobras. Más risas. En ese momento lo comprendí. No fue un descuido. No fue olvido. Se acordaron. Simplemente la eligieron. Apreté el teléfono con más fuerza contra mi oído. Claro. Diviértete, dije con voz serena. Entonces colgué antes de que pudiera decir nada más. No porque estuviera enfadado, sino porque me negaba a que me oyera callar. Me quedé sentado en el borde de la cama un buen rato después de la llamada. Sin llorar. Sin temblar. Simplemente quieto.
No fue la tristeza lo que me retuvo. Fue el peso de volver a tener razón, de saber exactamente cómo. Este día pasaría antes de comenzar, y yo todavía esperaba, como un tonto, que este año fuera diferente. Mi teléfono seguía en mi mano. No pretendía llamar a nadie, mi pulgar simplemente se movió, casi sin permiso. Y el nombre de Riley iluminó la pantalla. Riley era mi novia. Nos conocimos hacía 2 años en una clase de microbiología que ninguna quería tomar. Se sentó a mi lado el primer día, me ofreció una menta y me dijo: «Pareces de alguien que nunca pide ayuda, ni siquiera cuando la necesita». Ella no estaba equivocada. Ella contestó al primer timbre. «Hola, preciosa», dijo. Luego hizo una pausa. «Espera, ¿qué pasa?», le dije. «No todo, solo lo suficiente». Sobre la llamada, el tono, las sobras. Ella no lo dudó. «Ven ahora. Mis padres van a preparar bistec esta noche. Te celebraremos como te mereces». No discutí. Riley vivía a 20 minutos, en una tranquila calle sin salida, con sus madres, Ellen y Dana, quienes llevaban juntas más tiempo que yo. No eran llamativas ni ruidosas. Eran de esas personas que siempre tenían té en el armario, mantas en el sofá y espacio en la mesa para una persona más. Cuando llegué a la entrada, Riley ya estaba esperando afuera. Abrió la puerta del copiloto antes de que pudiera desabrocharme el cinturón. «Me alegro mucho de que hayas venido», dijo, dándome un beso en la mejilla. Dentro, Ellen me recibió con un abrazo que no pidió permiso. «Feliz cumpleaños, cariño», dijo, tomando mi abrigo. Llegué justo a tiempo. La cena no fue extravagante, pero sí intencionada. Dana abrió una botella de vino y Riley puso la mesa con servilletas de tela. Alguien incluso imprimió una tarjeta con mi nombre, escrito a mano y subrayado con bolígrafo dorado. No era la comida. Era que cada momento de la velada sentí como si alguien hubiera pensado en mí, no por obligación, sino porque le importaba. Después del postre, tarta de queso, mi favorita, Riley me entregó mi teléfono. «Toma una foto», dijo. «Mereces recordar esta noche». Tomé una foto de la mesa del comedor, las velas, las copas de vino vacías y la tarjetita con mi nombre. Luego la publiqué. «Muchísimas gracias a todos los que me acompañaron hoy. Tengo muchísima suerte de haber encontrado una verdadera familia. Sin hashtags, sin explicaciones, solo la verdad». No esperaba que nadie de mi familia viera la publicación. Era tarde y no estaban precisamente pegados a mi feed. Pero menos de 40 minutos después de presionar compartir, mi teléfono comenzó a vibrar como si se hubiera incendiado. Primero llegó el texto de mi madre. «Mamá, ¿qué es este poste?». Luego de mi papá. «Papá, ¿hablas en serio?». Luego las llamadas. 1, 2, 3. Los dejé sonar. Me senté en el sofá entre Riley y Ellen, con el teléfono boca abajo sobre el muslo, fingiendo no darme cuenta. Pero por dentro, algo se apretaba. Ni miedo, ni culpa. Era algo más agudo. Algo para lo que aún no tenía nombre. Pero se sentía muy parecido al poder. En la cuarta llamada contesté. «Hola, mamá», dije con calma. La voz de Karen Dean me golpeó como una ráfaga de perfume, agradable en la superficie, sofocante por debajo. «¿Qué carajo estás haciendo, Mayeri?». «Estoy cenando», dije, con gente que recordó que era mi cumpleaños. Ella jadeó, como si la hubiera apuñalado. «No me tomes el pelo. ¿Sabes de qué hablo? Esa publicación, la gente la está viendo. Tu tía Sharon llamó. Tu tío Mark. ¿Tienes idea de cómo nos hace quedar esto?». Al otro lado de la habitación, Riley se puso rígida. Ellen asintió levemente, como si pudiera oírlo todo sin necesidad de palabras. Sostuve el teléfono con más fuerza. «No pretendía que nadie quedara mal», dije. «Solo dije la verdad». «Estás exagerando mucho», espetó. «Sabes que lo habríamos celebrado contigo si no tuviéramos planes con Siena. Te criamos, Mayeri. ¿Así es como nos lo pagas?». Y allí estaba. Ni preocupación ni disculpa. Control. De repente, la voz de mi padre se apoderó de la llamada. Su tono era bajo y tenso. «Tienes que quitar esa publicación. Ahora». Me incliné hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. «No, Mayeri». Su voz se agudizó. «Si no lo haces, habrá consecuencias».
Miré a Riley y luego volví a mirar la pared, como diciendo, ¿qué? Hubo silencio. Luego se oyeron voces apagadas, mi madre susurrando algo agudo de fondo, como si pensara que no la podían oír. Luego mi papá otra vez. Vamos para allá. Una pausa. Lo justo para que decidiera no entrar en pánico. Está bien, dije. Nivel de voz. Nos vemos pronto. Terminé la llamada antes de que ninguno de los dos pudiera decir otra palabra. Riley se giró hacia mí con las cejas arqueadas. ¿Vienen aquí? Sí. Ellen se levantó lentamente del sillón. Entonces déjalos venir, dijo suavemente. Deberían ver cómo es cuando el amor no necesita ganarse. Miré hacia la puerta, con el corazón tranquilo por primera vez en todo el día. Por una vez, no tuve miedo de lo que dirían. Estaba dispuesto a dejar que me escucharan. El golpe no fue cortés. Llegó fuerte y rápido, 3 golpes fuertes, seguidos de una pausa, luego 2 más. Me levanté del sofá. Riley me apretó la mano pero no dijo nada. Ellen y Dana estaban ahora en la cocina, dándome espacio en silencio pero sin dejarme sola. Cuando abrí la puerta, mi madre entró como si fuera la dueña de la casa. Carendine lucía su rostro de domingo, cabello alisado, labios apretados y ojos ya escaneando la habitación como si estuviera evaluando los daños. Mi padre me siguió de cerca, más alto, más ancho, más tranquilo, pero no menos enojado. Tenía la mandíbula apretada y los puños apretados a los costados. Marjorie, dijo, tenemos que hablar. Da. Ella miró por encima de mi hombro y vio a Riley y luego a Ellen detrás de ella. Vi el destello en su rostro, el cálculo, la incomodidad. No aquí, añadió con voz rígida. Salgamos afuera. No me moví. Si tienes algo que decir, puedes decirlo aquí mismo. Ella parpadeó. Marjorie, por favor no hagas esto más difícil de lo que ya es. Me crucé de brazos. No fui yo quien lo hizo difícil. Mi papá dio un paso adelante, con actitud. Actitud, repetí. ¿Te refieres a defenderme? Mi mamá suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. No vamos a permitir que nos avergüences de esta manera. Dana apareció apenas en el borde del pasillo. Ella no dijo nada, solo observó. Hay gente que se hace preguntas, continuó mi madre. Nos llaman tus tías, tus primas. ¿Sabes lo humillante que es esto? Asentí lentamente. Entonces tal vez no les des una razón. ¿Crees que esto es gracioso? Preguntó mi papá. No, pero es honesto. Parecía a punto de explotar. Mi mamá intervino antes de que él pudiera hacerlo. Somos tus padres, dijo ella alzando la voz. Merecemos algo de respeto. Respeto, repetí. Como el respeto que me mostraste esta mañana, o el año pasado, o el año que cumplí 16 y cancelaste mi cena de cumpleaños porque Sienna tenía dolor de estómago. Su boca se abrió y luego se cerró. Has dejado clarísimo quién es el primero en todo. Y estoy harta de fingir que no lo veo. Los ojos de mi madre se entrecerraron. ¿Así que de esto se trata? ¿Intentan reemplazarnos con ellos? Ella asintió con la cabeza hacia Riley, hacia Ellen y Dana justo más allá de la luz de la cocina. No me inmuté. No. Me has reemplazado durante años. Finalmente dejé de fingir que no me daba cuenta. Por un momento, la sala contuvo la respiración. Entonces la voz de mi madre bajó, suave y aguda. Te vas a arrepentir de esto. La miré a los ojos. Eso fue lo que dijiste la última vez que lo olvidaste. El silencio después de mi última frase fue denso, casi físico. Nadie se movió. Los labios de mi madre se separaron, pero no salió nada. La mandíbula de mi padre trabajaba como si rechinara los dientes. Luego se recuperó, suave y practicada. Dio un paso hacia adelante, cruzando los brazos sobre el pecho de una manera que parecía maternal pero no lo era. Carendine sabía cómo ejercer autoridad sin levantar la voz. Ese siempre fue su talento. No te das cuenta de lo que estás tirando a la basura, dijo en voz baja. Arqueé una ceja. Ilumíname. Sus ojos se dirigieron hacia los demás en la habitación. Este no es el lugar. Claro que sí, respondí. Apareciste aquí, ¿recuerdas? Ella sostuvo mi mirada por un instante más de lo esperado, luego sonrió con una curva tensa y calculada. Tu padre y yo teníamos planes para ti, dijo. Y si sigues así,
No esperes que te incluyan en lo que respecta a la casa o las cuentas, la propiedad del lago. Allí estaba, la herencia. Como si tuviera que romperme. Yondin finalmente habló de nuevo, en voz baja. Estás abandonando todo lo que hemos construido. Me reí, silenciosamente, casi involuntariamente. Se me escapó como el aire después de contener la respiración durante demasiado tiempo. Construiste algo, dije, pero no para mí. No seas ridículo, espetó. Me giré completamente hacia él. No, te soy sincero. Ustedes dos construyeron su. Mi familia estaba cerca de Siena y yo era solo un personaje secundario, confiable cuando era necesario, invisible cuando era inconveniente. Eso no es justo, dijo mi mamá bruscamente. ¿Qué parte no lo es?, pregunté. Que nunca fui tu prioridad o que finalmente dejé de fingir que no me dolía. Ella se acercó más. Marjorie, no hagas esto. Te arrepentirás. El dinero no lo es todo, pero algún día lo necesitarás. Asentí lentamente. Tienes razón, el dinero no lo es todo. Luego sonreí, pero la paz sí lo es. Retrocedí un poco, no por miedo sino para dejar espacio para lo que necesitaba decir. Crees que tienes algo sobre mí, pero lo has entendido al revés. No quiero lo que viene con tus ataduras, tu casa, tus cuentas, tu legado. Nunca ha habido espacio para mí. Karen parecía atónita. Mi papá parecía no saber si gritar o irse. Y luego añadí más suavemente, la gente que me celebró esta noche no me ofreció ni un centavo, solo un asiento en la mesa. Desde la cocina, se escuchó la voz de Ellen, y ese asiento siempre es tuyo. Mi madre se giró bruscamente hacia el sonido, entrecerrando los ojos. ¿Crees que esta gente puede reemplazar a tu familia? La miré a los ojos por última vez. No, no te reemplazaron. Renunciaste a tu puesto. Simplemente dejé de esperar a que lo recuperaras. Mi madre se quedó quieta por un momento, como si no pudiera decidir si atacar o retroceder. Entonces su voz cambió, su tono se suavizó. Casi sonaba a arrepentimiento, pero yo sabía que no era así. Karen no se disculpó. Recalibrado. ¿Crees que no te amamos?, dijo ella ahora más tranquilamente, después de todo lo que hemos hecho. No respondí de inmediato. Dejé que el peso de esa pregunta se asentara entre nosotros. Detrás de mí, sentí que Riley respiraba lentamente, no muy fuerte, pero lo noté. Mi madre también. Sus ojos se posaron en Riley, que estaba parado cerca de mí, firme, sin retroceder. Ahí fue cuando todo cambió. La expresión de Karen cambió nuevamente y se tensó en los bordes. Así que de esto se trata, dijo ella, ahora con voz amarga. Estás permitiendo que te pongan en contra nuestra. Hizo un gesto vago hacia Riley, hacia Ellen y Dana, que todavía permanecían en silencio en la entrada de la cocina, como la calma antes de la tormenta. Estás tratando de reemplazar a tu familia con extraños. Esa palabra extraños flotaba en el aire. Tomé aire. No, no voy a reemplazar a nadie. Simplemente dejaste de aparecer, y alguien más lo hizo. Mi padre, todavía rígido a su lado, murmuró algo en voz baja, probablemente lo mismo que siempre pensó, pero nunca tuvo el coraje de decir en voz alta. Mi madre dio un paso adelante otra vez. «Soy tu madre», dijo ella, alzando la voz pero sin temblar. «Nunca te librarás de mí. Somos de la misma sangre, Marjorie. No puedes borrar eso así como así». La miré, no con enojo, ni siquiera con tristeza, simplemente con claridad. «No necesito deshacerme de ti», dije. «Ya te borraste». Ella se estremeció. Fue rápido, pero real. Por una vez, su rostro se quebró. «Me dejaste fuera mucho antes de que me marchara. Año tras año, dejaste clara mi postura. Te rogué por migajas de tu atención, y cuando dejé de rogar, te enojaste». Ella no habló, quizá no pudo. «Siempre tuviste un favorito», continué. «Te aseguraste de que lo supiera. Yo era el que no pedía mucho, así que me convertí en el que no recibía nada. Eso no era amor. Era conveniencia». Mi padre finalmente dio un paso adelante, con voz plana. «Estás siendo dramático». Me volví hacia él. «No, finalmente estoy siendo honesto». Ese fue el momento en que todo cambió. Por primera vez, los vi darse cuenta de que ya no tenían el control. Ninguna amenaza, ninguna culpa,
ninguna cena familiar que me hicieran sentir culpable pudieron hacerme volver a la realidad. Lo vi en sus rostros, no solo ira, sino algo más, pérdida. No de una hija, sino de poder. Dana dio un paso adelante, silenciosa pero firme. Creo que es hora de que ambos se vayan. Karen la miró como si le hubieran dado una bofetada, pero no discutió. John no dijo nada, simplemente se giró y caminó hacia la puerta, rígido y pequeño. Se fueron sin decir otra palabra. La puerta se cerró detrás de ellos con un suave y último clic. Y me quedé allí, todavía respirando, todavía completo. Durante unos segundos después de que la puerta se cerró, nadie habló. El silencio no era incómodo. Era merecido. Me quedé allí, todavía mirando hacia la entrada, respirando ese silencio que no parecía vacío. Parecía espacio. Como paz. Riley se acercó a mí primero y su mano rozó la mía. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Asentí. Sí. Creo que sí. Detrás de nosotros, Ellen y Dana regresaron a la habitación. Dana me entregó un vaso de agua sin decir una palabra. Ellen simplemente me dirigió una mirada de esas que no necesitan traducción. Decía, hiciste lo que había que hacer. Y por primera vez, no me había echado atrás. No les había rogado. No había intentado que se sintieran cómodos a mi costa. Dije la verdad y dejé que me sintiera incómodo. Riley me condujo de nuevo al sofá. Nos sentamos allí un rato, hombro con hombro. Nadie llenó el silencio porque nadie tenía por qué hacerlo. Esa era la diferencia entre el amor y la obligación. El amor te espera. La obligación vigila el reloj. Seguí pensando que se sentiría peor. Finalmente dije, creo que sí. Dana sonrió desde el otro lado de la habitación. Eso es porque no estás perdiendo nada. Solo lo estás configurando.